Hola, bienvenidos nuevamente. Recuerden suscribirse y darle me gusta a los videos. Dejen en comentarios si les interesa alguna técnica puntual y como siempre le decimos, síganos en nuestras redes por Instagram. Si quieren agendar alguna sesión con Fito de coach y con alguna otra técnica y conmigo también pueden seguirnos y dejarnos también si quieren algún comentario, algún colega, terapeuta que le interese estar en nuestro canal con una nueva técnica, bienvenido sea. Sin perder más tiempo, vamos al nuevo programa de hoy que traemos una técnica totalmente innovadora que a mí me fascina y me quedó pendiente de poder estudiarla, de poder practicarla, esta técnica maravillosa. Y vamos a traer hoy un invitado que es internacional, así que nos estamos dando el lujo de poder acompañar a nuestros hermanos de todos nuestros países que tenemos alrededor de Argentina y de otros lugares. Así que voy a dar paso a presentar a Giancarlo García, psicólogo, que hoy nos va a traer una técnica y le doy paso a que él la cuente. Bueno, hola a todos, muchas gracias por este espacio, súper agradecido por la confianza de haberme invitado a este momento. Realmente para mí es un honor poder hablar de esta estrategia. En realidad siento yo, un espacio que me ha gestado como profesional por más de 10 años. De hecho, les cuento cuál es. Hoy en día tiene mucha información al respecto, mucha gente habla de esto y es la terapia asistida con caballos, también la conocen como equinoterapia u otros nombres y es justamente integrar al caballo dentro de lo que es el espacio de salud del ser humano. Así que me parece algo fantástico. Como algún rato lo habíamos hablado, realmente los seres humanos somos seres relacionales y qué mejor que aprovechar de otro ser relacional para podernos conocer un poco más a nosotros mismos. Así que, bueno, más bien bienvenidos. Muy bien, entonces vamos a arrancar con esto de quinoterapia. Mira, yo te cuento, Giancarlo, que yo me crié entre caballos. Fíjate que mi papá era entrenador, o mejor dicho, cuidador de sangre pura de carrera. Entonces ya cada vez que volvía de la escuela, los caballos a los que yo cuidaba, porque los limpiaba, les cambiaba lo que nosotros llamábamos cama, donde dormían y eso, ya sabían a la hora que yo venía, entonces cada vez que yo entraba al patio de casa era como que me relinchaban. Por lo tanto, conozco lo que es la sabiduría de ese increíble animal que es el caballo y la pureza del caballo en sí, ¿no? Ahora, ¿cómo nos explicarías vos por qué se elige el caballo o qué rol tiene el caballo en esta terapia? Bueno, me parece una estupenda pregunta. Realmente la respuesta yo sé que es bien compleja. Y de hecho parte desde nuestra historia, ¿no? Realmente el ser humano ha tenido un vínculo con el caballo que trasciende cualquier otro vínculo conocido. Realmente, bueno, esto viene desde el año 3000 antes de Cristo, donde curiosamente se mantenía más una relación objetal, ¿no? Realmente el caballo era como, se lo utilizaba como una presa, ¿no? Como comida. Más adelante ya se lo empezó a utilizar en la agricultura, más adelante se lo empezó a utilizar como medio de transporte, pero seguía manteniéndose como un objeto. Hoy en día esto ha ido cambiando. De hecho, ya no existe tanto esa relación objetal y ya no se lo ve al caballo como una herramienta o como un medio para poder conseguir algo, sino por el contrario, hoy en día ya se lo empieza a ver en el deporte como un compañero con el cual consigo algo. Incluso hubo un momento en el que en la historia del ser humano el caballo empezó a formar parte de lo que tenía que ver con la espiritualidad del ser humano al punto de que el caballo era ese referente, era ese punto de admiración tan grande que incluso, por ejemplo, los griegos lo veían como esa combinación entre ser humano y caballo era imprescindible dentro de la medicina, al punto que se le puso incluso un nombre en la mitología griega y se le llamó Quirón. ¿Me entiendes? A ese centauro médico, ese centauro importante en la medicina,
Ahora, es tan interesante de que ya pasada la Primera Guerra Mundial, justamente en un hospital, empiezan a indagar, se empieza a ver cómo esta relación puede transformarse, ¿me entiendes? Y ya no es este compañero con el cual puedo desempeñarme o desenvolverme de forma deportiva, sino también es como este ser con el cual media una relación entre mí conmigo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, la historia nos dice que existen tres principios básicos que influyen dentro de lo que es justamente la terapéutica o la rehabilitación del ser humano, ¿ya? Primero está la transmisión de movimientos rítmicos y recíprocos, está justamente el patrón de locomoción del caballo y está la transmisión del calor corporal, que el caballo realmente tiene un grado centígrado mayor al nuestro, ¿ya? Y por eso se había escogido originalmente el caballo. Sin embargo, yo soy uno de los críticos, al igual que muchos de mis colegas, al igual que muchos investigadores como yo a nivel mundial, y dicen, pero bueno, hoy en día ya hay una máquina. Hoy en día ya hay una máquina que transmite estos tres principios. ¿Y por qué lo elegiríamos al caballo por sobre la máquina? Y yo te diría que realmente existe justamente por donde comencé este speech, y es el hecho de que el caballo es un ser relacional, no es un objeto, ¿me entiendes? Y existen algunas propias características de este ser relacional tan ricas como es un ser de manada, es un animal de presa y al mismo tiempo es un ser que vive relajado gran parte de su vida comiendo en el presente, simplemente disfrutando su momento, ¿ya? Y ahorrando energía para un momento de mayor desafío, como puede ser, por ejemplo, ante un carnívoro que lo está persiguiendo, lo está acechando, hay que emplear toda esa energía para poder huir y enfrentar esa amenaza. ¿Me entiendes? Entonces, estas características nosotros los seres humanos los aprovechamos para nosotros mismos. O sea, dentro de todo lo que me decís, capté algo que me llamó la atención. Quiere decir que uno de los beneficios de trabajar con los caballos es que el caballo me va a traer al aquí y ahora. Definitivamente, justo ese es uno de los beneficios fundamentales de poderse desenvolver en esta disciplina y es el hecho de que formo partícipe de mi propia vida. Realmente empiezo a vivir los momentos de forma más intensa, ¿me entiendes? Igualmente, la terapia asistida con caballos es parte justamente de la disciplina de la equitación, porque de hecho gran parte de sus principios nacen y se gestan de la equitación y es ahí donde justamente los profesionales de salud han podido apreciar justamente los diferentes dominios que apuntan a esa integralidad y desarrollo del ser humano. ¿Me entiendes? Pero desde mi perspectiva, uno de los puntos claves es justamente el aquí y el ahora. Ser un poco más consciente de mis propios procesos al mismo tiempo. Ser más consciente de cómo me desenvuelvo y cómo me relaciono, ¿ya? No tanto únicamente de una manera física como se había gestado esta disciplina, sino también ya de una manera más cognitiva, más emocional y más relacional y social. ¿Me entiendes? Que de hecho es aquello que hoy en día yo le llamo como la futura dirección de esta disciplina. Ya se ha hablado tanto acerca de lo físico y, ¿por qué no empezar a ver un poco más como un dominio integral y ver como que apunta justamente a todas estas capacidades propias del ser humano al mismo tiempo? Excelente, es maravilloso y muy importante esto de que nos traiga aquí a la hora y poder comprendernos también que el caballo nos sirva como una especie de espejo y ese contacto con el animal que no habla y sin embargo te transmite algo claramente y uno puede conectarse, relacionarse, como también aporta algo muy rico para el ser humano, porque creemos a veces que todo se basa en hablar, ¿no? Y es muy importante justamente esto de que tenemos una boca y dos oídos, ¿no? Escucharnos, el silencio para poder estar con nosotros mismos.
O sea, parece maravilloso y fundamental en estos tiempos de modernidad, vamos a ponerlo, que necesitamos todos, o sea, me incluyo, poder estar siempre consciente del aquí y el ahora, porque se vive mucho o en el pasado o en el futuro, las famosas ansiedades o la depresión. Entonces, acá te quería preguntar, ¿cuáles son, digamos, las indicaciones para ciertas edades puntuales o para ciertos diagnósticos? ¿Es recomendable esta técnica? ¿Tiene límite de edad? Esa es una buena pregunta. Si bien es cierto, se busca empezar con los jóvenes desde lo más temprano, es importante mencionar de que antes de los 2 años realmente el cuerpo es muy prematuro, justamente para poderse exponer a todo lo que involucra la experiencia justamente de estar interactuando con caballos y el mismo movimiento de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, yo pensaría, y esto es quizá un criterio un poco personal que también se basa bastante en investigación, que poder empezar desde los 2 años a 2 años y medio en adelante sería lo mejor, ¿ya? Ahora, evidentemente existen contraindicaciones para este abordaje. Si bien es cierto, es una metodología muy versátil, que de hecho se emplea para una gran cantidad de motivos de consulta, realmente existen algunas contraindicaciones, como por ejemplo, podría ser, si bien hay muchos jóvenes con síndrome de Down que asisten justamente al servicio, incluso se desempeñan de forma deportiva dentro de lo que es la equitación. Por ejemplo, existe una particularidad en algunos casos, no en todos, que puede existir una inestabilidad atlantoaxial, ¿ya? Que es un cuadro clínico específico que impediría justamente que este grupo de personas realmente forme parte del servicio, ¿ya? Existen otras contraindicaciones, por ejemplo, en el caso de una obesidad mórbida, ¿ya? Una persona que es muy obesa, obviamente nosotros por un respeto también al animal, que es quien nos comparte y nos permite formar parte de este servicio, en este caso no podríamos justamente trabajar con él de forma montada, ¿ya? Porque excedería el peso y la capacidad de carga del animal, ¿ya? Y estaríamos incurriendo en un tema ético. Pero en este caso nosotros podríamos trabajar desde el piso. Y justamente a eso me voy con la versatilidad del abordaje. Realmente todo el mundo piensa que el servicio asistido con caballos es siempre desde arriba, cuando realmente no es así. En realidad existe una riqueza justamente en el desenvolvimiento que nosotros también tenemos desde el suelo y simplemente lo podríamos ir trabajando con el propio contexto del caballo, donde habita el caballo. Y ahí es donde, por ejemplo, puede surgir alguna otra contraindicación. Ejemplo, con personas con cáncer o personas que están viviendo, por ejemplo, un proceso que les pone inmunodeprimidos, ¿ya? Y no cuentan con las defensas necesarias, por ejemplo, para poder combatir justamente todo lo que involucra un contexto rural, porque esta es una metodología que se lleva a cabo en un contexto rural, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, por ejemplo, una persona que está pasando por un proceso de quimioterapia, obviamente va a estar contraindicado y no va a ser beneficioso y podría ser más bien perjudicial para su salud, ¿me entiendes? Existen otras, muchos más, pero bueno, eso sería entrar en muchos detalles. ¿Cómo es este servicio del cual vos me hablás? ¿Cuánto dura? ¿Cómo se acercan? ¿Por qué motivos se acercan a hacer equinoterapia? ¿Por qué lo eligen? Y el servicio en sí, ¿qué implica? Vos decías que se podía trabajar tanto montando el caballo o no. ¿Y cómo se aborda? ¿Cómo es el abordaje en una primera instancia? Me parece una buena pregunta. Mira, tú tienes que contar con 6 dominios básicos dentro de la estructura de un servicio asistido con caballos, ¿ya? Una vez teniendo claro los 6 dominios, tendrás claro justamente cómo está estructurada una sesión, ¿ya? Entonces, el primer dominio es el dominio de seguridad. Evidentemente, poder propiciar que todo dentro del contexto
donde la persona se va a familiarizar con el caballo y todo lo que involucra el caballo, realmente no atente contra su seguridad. Entonces tengo que pensar con el casco de equitación, indicarle, por ejemplo, dónde son los espacios de desplazamiento seguros, donde evidentemente no va a incurrir en ningún tipo de accidente, cómo involucrarse, cómo interactuar con el animal, ¿ya? Esa es la primera parte, ya que tomaría unos 5 minutos antes de la sesión. Es como que nosotros ya hacemos esta preparación para poder entrar en pista y ponernos ya calientes. Más adelante está el segundo dominio, que es todo el cuidado, higiene y vínculo con el animal, ¿ya? En este caso, nosotros utilizamos, por ejemplo, parte de lo que es la limpieza y la higiene del caballo, que podría ser el rasqueteado, el cepillado, el peinado, la limpieza de los cascos, incluso para entrar en una noción de responsabilidad y en una noción de reciprocidad. El hecho de que así como el caballo hace algo por nosotros, nosotros también hacemos algo por él. ¿Me entiendes? Más adelante, nosotros, bueno, dentro de este mismo dominio se le prepara al caballo, se les enseña cómo ensillarlo, cómo tratarlo, qué alimento tiene, ¿ya? Más adelante viene el tercer dominio y es el calentarse, ¿ya? Que de hecho puede ser una vez que la persona ya se sube o en su defecto desde el suelo. Por ejemplo, si es que hacemos una sesión desde el suelo, lo que es la parte de calentamiento y relajación, haríamos una sesión de meditación en el suelo, justamente puede ser en un potrero, con los caballos de fondo comiendo y algo que nos traiga al presente, por ejemplo. Podría ser una linda dinámica. O si es que es sobre el caballo, podría ser algunos ejercicios de estiramiento, de relajación de músculos. Por ejemplo, yo utilizo mucho las estrategias de Copen para personas con ansiedad, ya que es una forma un poco lúdica para poder entender cómo, por ejemplo, tensionar y destensionar nuestro cuerpo, ¿ya? También nosotros vamos al cuarto dominio. Y el cuarto dominio, como ya lo mencioné, es principios de equitación. Como esta disciplina nace de la equitación, nosotros aprovechamos todo lo que es, primero la postura principal, lo que es el asiento profundo, compuesto por tanto alineaciones verticales y horizontales de nuestro cuerpo, ¿ya? Al mismo tiempo lo que es el liderazgo del caballo, la guía del caballo en pista y cómo aprovechar esto para diferentes objetivos estratégicos de acuerdo al profesional y al equipo interdisciplinar, ¿ya? Y más adelante volvemos a hablar dentro de lo que es el juego. El juego es el quinto dominio. Toda sesión tiene que tener actividades lúdicas, ¿ya? Nosotros pensamos en una estructura de actividad lúdica, pensando en que tiene que ser alegre, ¿ya? Tiene que existir involucramiento, la persona tiene que estar participando activamente dentro de la actividad, tiene que sentirse absorbida por la actividad, ¿ya? Tiene que ser socialmente interactivo, tiene que haber un intercambio con otras personas, tiene que ser significativo de tal manera de que sea relevante para las personas y tiene que ser iterativo, o sea, tiene que involucrar práctica, el hecho de que no todo surge a la primera, el hecho de que yo lance un balón hacia un aro y que no le atine a la primera, sino que tenga que volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar y cometer errores para poder crecer dentro de lo que es el aprendizaje, ¿ya? Por último tienes el cierre. El cierre es esta despedida, este agradecimiento, eso es bonito porque a veces los chicos, por tanta adherencia que tienen, traen su propio alimento, le dan los cubos de azúcar, le dan la alfalfa, le dan zanahorias y es como decirle gracias. Incluso si es que no es, por ejemplo, subido al caballo, por ejemplo, las dinámicas lúdicas se realizan de forma grupal, se realizan laberintos, tienen que guiar al caballo por laberintos, utilizar comandos de voz, estrategias de avance natural, y de esta forma que exista un impacto a nivel emocional y dentro de toda su integralidad. La duración de este servicio es más o menos 30 minutos y a partir de los 30 minutos puede ir subiendo. Por ejemplo, una sesión tradicional subido al caballo va de 30 minutos a 45 minutos, ya en adelante. También dependerá del motivo de consulta. Y en cambio, si es que es, por ejemplo, una sesión pie-tierra, tiene que ver, por ejemplo, con personas más adultas,
más que todo los objetivos van hacia el liderazgo, el trabajo en equipo, la colaboración, las habilidades sociales, la comunicación. Realmente nuestro trabajo no se va a enfrascar únicamente en 30 minutos, sino puede ser 1 hora a 1 hora y media, ¿ya? Y de hecho, eso es algo que es fundamental, que es justo lo que me estás preguntando, el tema del desarrollo humano. Te vas a dar cuenta de que mientras más jóvenes, quizá hay las capacidades que nosotros más vamos a desarrollar, es un poco más lo sensorial, lo físico, que van a ser andamiajes para ir desarrollando, por ejemplo, lo cognitivo y lo emocional. Que ya, por ejemplo, cuando llegas a la adolescencia ya existe mayor razonamiento, mayor metacognición, y ya puedes desarrollar o desempeñarte en actividades, por ejemplo, pie-tierra, que involucren más reflexión, ¿ya? Más o menos ese es como el amplio paraguas de cómo se desarrolla la sesión, y al mismo tiempo cómo está abordada dentro de los diferentes grupos etarios. Ahora, como tú mismo lo dijiste, existen un sinnúmero de motivos de consulta. Existe autismo, existe dificultades de aprendizaje, existe déficit de atención e hiperactividad, existe duelo infantil, existe, por ejemplo, problemas comportamentales. Yo soy una persona que trabajó por muchos años con personas que tienen una alta capacidad intelectual. Todo el mundo diría, bueno, pero ellos ya lo tienen todo resuelto, ya lo saben todo, ¿por qué no se lo solucionan a sí mismos? Y no es así. Por ejemplo, es un grupo muy específico que, por ejemplo, si bien su capacidad mental está por arriba, pero, por ejemplo, existen disincronías y procesos que no se encuentran del todo desarrollados, como es lo emocional. Son muy torpes a nivel físico, ¿ya? Y a nivel social también cometen muchos errores. Ellos están hablando de física cuántica con niños que están hablando sobre los Power Rangers y los Teletubbies, teniendo 6 años, ¿me entiendes? O 4 años. Entonces, en este caso se les guía justamente para poder trabajar esta asertividad social y trabajar el cómo comunicarse con el otro, tomando en cuenta el punto de vista del otro sin afectarlo y al mismo tiempo integrándolo al mío. ¿Me entiendes? Todo lo que se puede hacer es increíble y la verdad, gracias por esta explicación, porque uno cree que a veces se queda como en lo básico, ¿no? Que vamos a trabajar con el caballo o esas cosas así, como para sentirse un poco mejor, y no, es increíble el proceso que hay interno y que lógico se va a ver en lo exterior a nivel grupal, a nivel social y el impacto que genera esto en la persona. O sea, cómo uno puede ingresar, empezar esta terapia en un estado y cómo puede terminar los beneficios que son muy amplios y siempre terminamos en lo mismo acá, porque el tema del autoconocimiento con uno mismo, de poder conectarse, de poder estar en este momento presente, la verdad, infinito de los beneficios que hay y me parece maravilloso. También el acompañamiento es muy importante de que esto calculo es una, como todo, una disciplina, una técnica que se estudia, ¿no? Y ahí quería, para cerrar este maravilloso programa, que nos cuentes cómo fueron tus inicios, cómo llegaste, porque vos sos psicólogo, cómo fue el camino, este recorrido en esta técnica. Bueno, realmente mi camino fue muy, muy interesante, pienso yo, porque yo nací entre caballos. Mi madre originalmente era la parte de la embajada italiana cuando yo era muy pequeño y adquirió caballos. Y desde muy chiquito, ella fundó una organización que se llama Ángeles en Cuatro Patas. Entonces, esta organización buscaba atender a personas que tuvieran algún tipo de discapacidad, ya en cualquier dominio de la integralidad del ser humano, ¿ya? Esto fue súper interesante porque esto fue lo que me motivó más adelante a mí a estudiar psicología y de hecho, una vez que me gradué de psicólogo, yo viajé a Uruguay porque conocí un amigo en Ecuador que era un estupendo domador, un estupendo amansador de caballos. Y en Ecuador me dice, bueno, yo te enseño a trabajar con caballos. Yo le dije, bueno, pero yo he trabajado con caballos toda mi vida.
Entonces, ya he hecho incluso terapia, tengo muchos cursos en terapia asistida con caballos y no entiendo por qué me quieres seguir enseñando. Entonces, en esa lógica de que salgo de la universidad y la sé toda y realmente no la sabía nada, entré a un corral y realmente, qué bestia, me bajó el ego así, para el suelo, trabajando con el caballo. Entonces, fue tan grandioso porque yo siento que yo hice un proceso personal con él. Después me fui a Uruguay y empezamos a trabajar desde muy temprano en la mañana, domando caballos. Y él me decía, es que hijo, vos tienes que pensar de que tú, en ese egocentrismo del ser humano, vas a domar al caballo, cuando realmente el caballo es el que te está domando a ti. Esto es un avance del alma. Entonces yo le decía, tienes toda la razón, o sea, realmente todo esto se conecta con todo lo que yo estudié por 4 años y tiene todo sentido para mí, todas las estrategias, lo cognitivo, lo conductual, lo emocional, todo esto realmente se aterriza para algo que hoy en día para mí es real, como es los caballos y es el corral. Entonces, me pareció fascinante porque realmente empecé a adoptarlo dentro de mis sesiones, volví a Ecuador. De hecho, bueno, viajé por Sudamérica, viajé a Argentina, viajé a Bolivia, viajé a Chile, viajé a Perú, viajé a Colombia. Conocí otros centros que hacían lo mismo que yo hacía, como mochilero. Y dije, yo quiero integrar todo esto. Yo siento que todo esto es viable, todo esto es muy versátil y realmente muchas personas pueden beneficiarse de esto. Así que al volver al Ecuador empecé a aplicarlo, justo surgió pandemia, todos los niños estaban, todos los papás estaban desesperados porque los niños salgan de la virtualidad y tengan una conexión con el presente y tengan una conexión con la naturaleza. ¿Cómo la naturaleza podía mediar una relación con ellos mismos? Así que en esa búsqueda hice mi maestría en trastornos del desarrollo infantil con mención a autismo y empecé a darle como más ímpetu investigativo y académico y riguroso justamente a esta metodología. Y ahí es donde justamente, bueno, hoy en día soy docente de muchos programas en Sudamérica que forman justamente a muchos profesionales que justamente buscan hacer de este servicio un medio mucho más profesional y mucho más alineado al área de la salud. Bueno, te agradecemos muchísimo la participación en nuestro programa. Es increíble la explicación que has dado sobre esta terapia que acá en la Argentina también se utiliza mucho. De hecho, vos me comentabas fuera de programa que trabajabas con gente de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, vamos a estar en contacto y te volvemos a agradecer el estar en nuestro programa. No, más bien, el agradecimiento es mío. Definitivamente, bueno, he tenido el privilegio. Siento que realmente esta disciplina es la que me ha abierto unas puertas inmensas en el mundo de la vida. Yo siempre diré, y cuando muchas personas me dicen justamente, pero bueno, lo de los caballos no tiene investigación, y bueno, yo le dije, mira, podrá ser lo que sea, pero para mí me formó como persona, más que cualquier otra cosa. Así que yo le soy infinitamente agradecido a esta disciplina. Eh, Realmente en Argentina existen grandes potencias que hacen de este mundo un lugar más bello en esta disciplina. Así que yo te puedo decir, allá está el programa de Cedica, está el programa de equinoterapia Pilar, que de hecho son personas que las conozco en persona, en vivo y en directo, me formaron no solo con pocas experiencias, sino realmente como, como persona, como te diría yo. Así que gracias, gracias infinitas y bueno, pues más bien espero volver a vernos en otra ocasión. Gran orador, gran comunicador y profesional, y se nota la pasión que le pones a todo esto, que es algo que es maravilloso y tan delicado, y la verdad que te agradecemos porque eso es lo que necesita el mundo, profesionales y personas como vos, que transmitan, que tengan pasión por lo que hacen y que puedan investigar y que todo el tiempo se pueda aportar algo nuevo para mejorar en todos los aspectos. Te agradecemos muchísimo y la verdad que vamos a compartir abajo en la descripción los datos de contacto de Giancarlo, de sus cursos, para que puedan conocerlo y qué más maravilloso
que ojalá que pueda extenderse y te conviertas en internacional y vayas por todo el mundo expandiendo tu conocimiento. Te agradecemos un montonazo y te doy paso, amigo, para cerrar. Bueno, y cerramos, y como siempre decimos, buena vida para todos. Y buenos pensamientos. Yes!